Me llamo Jorge Escalera Vázquez. Hola a todos, mi nombre es Fabiola Lara Escalera, mi abuelo Jorge Escalera Vázquez. ¿En qué año naciste? Yo he nacido el 18 de febrero de 1943. ¿Dónde naciste? Nací en Quillacollo, donde mis padres vivían. Y posteriormente, en ese mismo año, 10 años después, nos trasladamos a Cochabamba para vivir donde actualmente vivimos. ¿Cómo era el lugar en donde creciste? Donde crecí hasta los 10 años, Quillacollo, era un lugar tranquilo. Yo estudiaba en una escuela que se llamaba Darío Montaño, célebre en Quillacollo. Todos mis maestros eran conocidos por mi familia, porque así era la vida en la provincia. Y después, al trasladarme a Cochabamba, mis padres me inscribieron en el Colegio Nacional Bolívar. ¿Cómo eran tus padres y tus hermanos? Mis padres, Juan Escalera Holguín, y mi madre, Arminda Vázquez Beizaga, eran procedentes de familias muy tradicionales de Quillacollo, muy conocidos. Mi padre trabajaba en el Lloida Aeroboliviano y mi madre era maestra de primaria, donde ejerció hasta su muerte. ¿Qué recuerdos felices tienes de tu infancia? Haber convivido con mis padres durante mucho tiempo, hasta mi vida inclusive política de juvenil. Y recuerdo muy entrañablemente lo que ha pasado con la relación familiar y entre hermanos. Con los hermanos, como éramos 8, 6 hombres y 2 mujeres, las cosas eran un poco distintas. Mis hermanos mayores tuvieron que ir a estudiar, después de haber cursado la secundaria, a La Paz y también a Oruro, en la Facultad de Ingeniería. Somos 6 varones, de los cuales 5 son ingenieros y yo el único abogado. ¿Qué recuerdo o anécdota tienes de tu infancia con tus hermanos? He convivido con mis hermanos en forma muy familiar, sobre todo con los varones. Como eran 2 mujeres, estaban un poco aisladas, pero de todos modos compartíamos una misma vivienda y naturalmente vivíamos en comunidad bastante saludable, porque mis padres eran muy exigentes en la disciplina. Mi padre era contador de profesión y mi madre maestra de escuela, y entonces había un sistema de educación liderada por mi madre que felizmente concluyó en términos, digamos, muy favorables para nuestra formación, entre ellos la mía. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ha sido un trabajo informal. Yo era ayudante trabajaba en los surtidores de gasolina, haciendo el bombeo mediante una manija, porque cuando se cortaba la luz no funcionaban los surtidores, y entonces me ganaba la vida en esos instantes con esta actividad. ¿Cómo fue tu etapa en la escuela? El recuerdo sobre mis maestros ha sido y sigue siendo muy grato, porque eran unos maestros muy profesionales y muy comprensivos. ¿Cuál era tu materia favorita? El área de ciencias sociales, por supuesto. En cambio, mis hermanos tenían como materias favoritas el área de ciencias exactas. Por eso son ingenieros todos y yo el único abogado. ¿Qué soñabas ser cuando eras joven? Cuando yo era joven, como estaba muy comprometido con la situación
partidaria de la Juventud Comunista, quería ser líder de ese movimiento. Llegué a ser líder de ese movimiento durante bastante tiempo, juntamente con mis compañeros de militancia. No me interesé mucho en las cosas muy cotidianas a las que están acostumbrados los jóvenes, como ser la diversión, etc. Las lecturas de Marx, Engels, Lenin me llevaron por otro camino y, por supuesto, con actividades mucho más serias. ¿Cómo era la vida para los jóvenes en esa época? La mayor parte de los jóvenes no tenían compromisos políticos. Un pequeño sector al que yo pertenecía teníamos compromisos políticos, por lo tanto mi situación era muy particular debido a mi militancia política. No compartía mucho con los jóvenes de mi barrio porque no estaban ellos interesados en la política. En cambio yo sí, y desde muy joven me comprometí en esa situación con los movimientos izquierdistas de las juventudes de izquierda, del PIR, Partido Izquierda Revolucionario, del Partido Comunista Boliviano, etc. ¿Recuerdas algún logro del que te sientas muy orgulloso? No es precisamente orgullo, sino que mis padres influyeron mucho en la formación de mis hermanos mayores, que estudiaron ingeniería. Yo, el único de entre 6 hermanos varones, estudié Derecho. Y el estudio de Derecho me llevó al campo de las ciencias sociales y, por consiguiente, del conocimiento de los movimientos sociales y políticos de ese tiempo, muy comprometidos con la situación izquierdista. ¿Cómo conociste a tu pareja? Mi pareja, llamada Betty Antesana Terán, la conocí al poco tiempo que mi familia se trasladó de Quillacollo a Cochabamba. Mi pareja se llama Betty Antesana Terán, actualmente es mi esposa, y la conocí porque vivíamos en el mismo barrio, en Villa Galindo. Y una mujer muy simpática y muy comprensible respecto de la situación por la que yo atravesaba. ¿Qué significan para ti tus nietos y tus hijos? Mis hijos, que son 3, 2 mujeres, 1 varón, son buenas gentes, no tienen mayores compromisos con militancia partidaria, que es en la actualidad el signo más importante de la vida de los jóvenes de ahora, que no están precisamente comprometidos con los partidos políticos. Y he desarrollado con ellos, sin embargo, bastante amistad y bastante comprensión de parte de ellos respecto de mis posiciones filosóficas, políticas, partidarias, etc. Y estoy contento con la situación de mis hijos. ¿Cuándo empezaste a interesarte o involucrarte con los temas políticos? Y ahí había una tendencia de los profesores hacia la izquierda y por lo tanto eso influyó mucho en mi vida. Como era muy joven, me interesé en esos aspectos y además el Colegio Bolívar mantenía una disciplina muy estricta, pero había libertad de pensamiento y de acción. Juntamente con varios de mis compañeros nos afiliamos a la Juventud Comunista de Bolivia y ahí me desarrollé políticamente hasta ahora, digamos, cosa que no he perdido con el tiempo, a pesar de que el Partido Comunista prácticamente ha desaparecido, sigo manteniendo la misma ideología y esto me ha permitido examinar la cuestión social, política y cultural de un modo muy particular, como ocurre con los jóvenes de izquierda. ¿Qué valores intentaste enseñar a tu familia? Los valores de un compromiso con la situación social, muy poco entendible para ellos hasta el momento. Sin embargo, son buenas gentes
y los valores de honestidad y de compromiso con la familia son importantes para ellos. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más felices de tu vida? Varios aspectos. Primero, más feliz, el haber sido de joven un revolucionario militante, y después de haberme casado, la situación de pareja que tengo con mi actual esposa y actualmente con mis hijos. ¿Y uno de los más difíciles? Uno de los más difíciles por los que he atravesado ha sido la persecución política a la que fui sometido durante bastante tiempo, que felizmente ya ha pasado eso, porque ahora ya no hay las persecuciones de antes. ¿Qué lección importante te ha enseñado la vida? La vida enseña a uno según lo que haces tú y lo que piensas tú y la filosofía que tienes tú. Por lo tanto, la filosofía que yo tengo, la vida que he llevado y la situación familiar han sido los tres aspectos que más he desarrollado como para poder, digamos, entablar y establecer una situación que es comprometida con la vida y la sociedad. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Me gustaría que me recuerden como un ser honesto, entregado a su familia ahora y comprensible con lo que pienso. ¿Cómo describirías el ambiente del país en esa época? Cuando yo tenía 9 años sucedió la revolución de 1952, liderada por el Menezes de ese entonces. No tenía mucha conciencia de los acontecimientos políticos, pero en 1953 hubo un intento de golpe de Estado contra el gobierno del Menezes de parte de la Falange Social Boliviana, un partido de derecha, donde asaltaron mi casa pensando que había un depósito de armas, etc., porque mi padre era también de izquierda, pertenecía al PIR, y seguramente creyeron que era un depósito de ese material. Eso marcó bastante en mí para buscar una tendencia revolucionaria, y encontré en la Juventud Comunista, a la que me adscribí inmediatamente, y ahí empezó mi formación política mucho más esencial para mi formación. ¿Qué cambió en tu vida con la llegada del gobierno de Banzer? Cambió bastante porque fui como militante de izquierda perseguido como todos los demás miembros de los partidos de izquierda, y eso influyó mucho en mí para consolidar mi posición política y ver las cosas de una manera mucho más distinta. Y además, porque yo estudiaba Derecho, mi formación académica me ayudó a comprender los acontecimientos políticos de una manera bastante científica, y las lecturas de Marx, Engels y Lenin influyeron mucho en mí para adoptar esta posición. ¿En qué momento sentiste que ya no era seguro quedarte en el país? Fue durante el golpe de Banzer. No me acuerdo el año del golpe de Banzer, pero Banzer persiguió a los izquierdistas y yo, como era militante de izquierda, sentí que mi casa estaba siendo observada por los militantes de derecha, jóvenes como yo, pertenecientes a Falange Socialista Boliviana y otros partidos de derecha, y por consiguiente decidí salir del país y refugiarme en la República de Chile. ¿Hubo algún hecho específico que te marcó o te obligó a tomar la decisión de irte? Precisamente el golpe de Banzer en 1971.
Yo llegué a Chile y estuve allá hasta 1973, cuando ocurrió el golpe de Estado contra Allende bajo el liderazgo del militar Pinochet. ¿Cómo vivías el miedo, la incertidumbre o la presión de esos años? Había presión, pero no miedo, porque los militantes de izquierda y especialmente los comunistas estábamos fortalecidos con la ideología y el compromiso con la sociedad boliviana, y por lo tanto había, digamos, una situación en la que podíamos comprender todo el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cómo fue llegar a ese nuevo lugar? Crucé la frontera y me refugié primero en el Perú durante un tiempo. Ahí conocí a varios líderes del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR. Y juntamente con ellos fuimos hasta Santiago de Chile, donde vivimos durante varios meses. ¿Qué fue lo más difícil de ser refugiado político? Estar lejos de la familia y lejos del país, por supuesto, y lejos de la militancia comprometida que teníamos nosotros con los movimientos de izquierda en el país. Estuve en Chile hasta la caída del régimen de Allende en 1973, con la ascensión al poder de Augusto Pinochet, un militar represor de los movimientos y de los partidos de izquierda. Tuvimos que refugiarnos. Había muchos militantes de izquierda refugiados en Chile, y las organizaciones que ayudaban a los refugiados chilenos, a los refugiados extranjeros en Chile, ayudaron a establecer bases de reclutamiento y de refugio. Así se llamaban los establecimientos que nos acogieron durante ese tiempo. Yo fui refugiado en un sitio en las afueras de Santiago de Chile, juntamente con varios bolivianos, donde había mujeres y hombres de militancia de izquierda. ¿Qué extrañabas más de tu país y de tu familia? Yo el año 73 ya era casado, por lo tanto extrañaba a mi familia, a mi mujer y a mi hija mayor, tu mamá, que ya había nacido más o menos en ese tiempo. Y cuando vino el golpe contra Salvador Allende, casi el 95% de los refugiados de todos los países donde habían gobiernos militares represores de los movimientos de izquierda, tuvimos que adoptar una posición. El 90% decidieron irse a Europa, ya que Suecia y otros países permitieron acoger a los refugiados extranjeros procedentes de Chile. Yo decidí retornar al país. Retorné ese año en septiembre de 1973. ¿Qué trabajos o actividades realizaste durante tu exilio? Yo era el Partido Comunista de Chile, teniendo conocimiento de varios refugiados de la misma tendencia, nos reclutaron y decidieron cooperarnos económicamente, dándonos trabajo. A mí me dieron, como yo era abogado de profesión, egresado de Derecho, era letrado, tenía una cultura un poco superior a los otros militantes de izquierda, me asignaron a un diputado del Partido Comunista de Chile como secretario. Mi diputado se llamaba Santiago Agurto y era un hombre excepcional. Me ayudó mucho en mi desarrollo personal y político. ¿Qué aprendizaje te dejó esa etapa de tu vida? Bueno, hay varias aristas. El aprendizaje, en todo caso, de interiorizar más mi posición de izquierda, que no la perdí, ni muchos de mis compañeros la perdieron. Sin embargo, cuando vino el golpe de Allende, el 95% de los exiliados de todos los países donde había
movimientos, gobiernos de derecha y eran perseguidos y estaban refugiados en Chile, decidieron irse a Suecia, país que acogió a todos los exiliados. Pero yo, como dije, creo antes, decidí volver a Bolivia porque yo ya tenía una hija mayor, tu mamá, y mi esposa que estaba acá esperándome. ¿Cómo ves hoy al país que tuviste que dejar? Bueno, la situación ha cambiado desde hace varios años en la cuestión política. Ya no hay persecuciones como antes. Hay más tolerancia respecto de los partidarios de regímenes tanto de derecha como de izquierda. Yo sigo perteneciendo al Partido Comunista de Bolivia, tengo ideas consolidadas sobre la filosofía que ampara nuestro partido y nuestro movimiento, que es el marxismo-leninismo. ¿Sientes que tu historia fue reconocida o escuchada? En el círculo familiar, sí, muy poca acogida tuvimos los militantes de izquierda en el país, a pesar de que la situación ya había cambiado. En todo caso, no he sentido más persecución, ni mucho menos. Parece que las cosas son más tolerables desde el punto de vista de las posiciones de los gobiernos. ¿Qué te gustaría que tus hijos y nietos aprendan de tu historia? No son militantes de ningún partido político ni de ninguna asociación de este tipo, tanto en lo juvenil como en la madurez. Ellos tienen sus propias opiniones, que evidentemente no son de izquierda. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, por lo que yo percibo, son menos comprometidas con las posiciones políticas, ya sea de derecha como de izquierda. No hay mayor compromiso respecto de esa situación. Tienen sus motivos, la vida ha cambiado, tienen una percepción mucho más particular, mucho más apolítica, digamos, por lo que les impide hacer un examen de la situación política y social mucho menos comprensible y difícil para ellos. En cambio, en nuestra generación, como estábamos marcados por la situación política existente, las persecuciones políticas y las ideologías de izquierda, estamos acostumbrados a tener un examen de la política y social del país mucho más comprometido. ¿Hay algo más que te gustaría contar que no te haya preguntado? Lo que no me has preguntado es cómo ahora vivo. Sí, vivo, yo soy casado, tengo mi esposa, tengo 3 hijos, tengo varios nietos, entre ellos tú, hijos e hijas de mis hijos, y por consiguiente me siento satisfecho con esta situación familiar que se ha consolidado porque ya las persecuciones políticas no existen. Hay un comportamiento distinto a lo que eran los partidos de derecha respecto de los partidarios de la izquierda. Ay, gracias, abuelito.